Tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión estamos aquí con ustedes porque estamos todavía en el mes de la hipertensión. Entonces vamos a conmemorar siempre el Día Mundial de la Hipertensión. Como ustedes saben, fue el 17 de mayo, pero vamos a dedicar a ver un poco más sobre hipertensión esta tarde y hemos titulado ahora la teleclínica Evolución del programa Heart Plus y sus desafíos en el continuo de la atención según el riesgo cardiovascular. Así que esta tarde mi nombre es Lourdes Jarquín, soy médico de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles y estamos con el doctor Matías Díaz Toro, él es el coordinador de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Vamos a hacer un pequeño conversatorio y les pedimos también a ustedes que si tienen preguntas, pues las vayan ya sea poniendo en el chat o si no, las anoten para que después levanten la mano y podamos discutir, ¿verdad? Así que está conmigo el doctor Díaz Toro y vamos a empezar, ¿verdad, doctor? Porque esta tarde vamos a hacer una reseña de todo lo que hemos estado trabajando en HARTS, ¿verdad? HARTS, como ustedes saben, ya tiene varios años, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es una iniciativa que ya tiene varios años de estar en el país. Así que, doctor, explíqueme y dígame, pues, explíquenos a todos por qué fue necesario implementar esta iniciativa. ¿Qué es lo que nos ha llevado a que el país la haya tomado? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos, estar junto a ustedes este día en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, cuyo lema es "Mida su presión arterial con precisión, contrólela y viva más". Tiempo, en este caso vamos a discutir un poco de cómo se ha hecho en El Salvador esa medición precisa de la presión arterial y cómo la estamos controlando y cómo es que estamos mejorando la esperanza de vida y lógicamente reduciendo la mortalidad prematura en la población salvadoreña. En relación a su pregunta, doctora, bueno, esta implementación de la estrategia HARTS, que nosotros en nuestro caso le estamos llamando HART Plus o HART Plus, y que hoy en día, más bien dicho en este día, fue publicado ya el HART 2.0, que más o menos está alineado a esta estrategia que nosotros estamos implementando, que es HART Plus. Y bueno, en primer lugar es que es una estrategia que la estamos implementando con la asistencia técnica de la OPS, pero en el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde estamos participando todos los proveedores de servicios de salud, entre ellos el Ministerio de Salud, que es el que proporciona la mayor porcentaje de prestación de servicios. Luego le sigue la Seguridad Social, o Salud, que está integrado junto con el Ministerio de Salud y Bienestar Magisterial. O sea, una estrategia que la estamos implementando en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, lógicamente que unos más avanzados que otros, pero ahí vamos en ese sentido. Aquí es importante de ver por qué se está implementando HARTS en El Salvador. Uno es porque ustedes saben que las enfermedades no transmisibles son la principal causa de mortalidad, no solo en El Salvador, en los países de América Latina o de la región de las Américas, es la causa del 81% de las muertes. Y un 39% de estas muertes son prematuras en menores de 70 años. En El Salvador no sé tanto la diferencia, es igual, el 71% de estas muertes son por enfermedades no transmisibles y el 38.22% son prematuras, o sea, menores de 70 años. Y aquí cuando vemos cuáles son las principales causas de esta mortalidad, el 28% son las enfermedades cardiovasculares, el 11% son los cánceres, el 3% son las enfermedades respiratorias crónicas y el 5% son la diabetes. Y en El Salvador nosotros hemos priorizado también la enfermedad renal crónica, como ustedes saben,
es un problema importante de salud pública que tenemos en el país y es la causa del 11% de la mortalidad en nuestro país. Y al final, una de los desenlaces fatales también es la muerte por enfermedad cardiovascular de estas personas. Entonces no nos podemos desvincular de ella y por eso que le hemos llamado a todos nosotros en El Salvador, porque incorporamos en esa estrategia la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la hipertensión como puerta de entrada. ¿Cuál es el problema realmente en El Salvador? Cuando hablamos de términos de porcentajes, algunas veces uno se queda muy corto, ¿no? Estamos diciendo que el 28% de las personas se mueren por enfermedad cardiovascular. Cuando eso lo trasladamos a números, son más de 11.000 muertes anuales que están sucediendo en El Salvador por esa causa. Entonces, por lo tanto, es un problema importante que tenemos que intervenir. Y cuando vemos cuál es la principal causa atribuible a esta alta mortalidad por enfermedad cardiovascular es la presión arterial. El 57.9% de la enfermedad cardiovascular es atribuible a la presión arterial alta. Y cuando vemos datos que, si bien es cierto, son de la ENECA 2015, pero es la prevalencia o es el estimado que tenemos nosotros más aproximado en nuestro país, el 37% de nuestra población ya padece de hipertensión arterial. O sea, al final, casi que 4 de cada 10 personas adultas mayores de 20 años padecen de hipertensión. Entonces, el problema es el que nos hace reflexionar y el por qué las autoridades o nuestros titulares tomaron esta decisión es porque cuando ya lo ponemos eso en términos de números, si decimos que la prevalencia de hipertensión arterial es el 37%, más de 1.000.000 de personas en El Salvador son hipertensas. Y luego, si trasladamos esos datos a los resultados que nos da la ENECA, el 73% de esa población conoce su diagnóstico. O sea que hay un problema de que el 27% no conocía su diagnóstico. O sea que hay un problema de acceso, probablemente, o de diagnóstico o de oportunidad diagnóstica, pero ya ahí comenzamos con el principal desafío y por eso la urgencia de este tema. El otro es que la persona, el 73% conocen su diagnóstico, pero el 63% entra a tratamiento. Y ahí hay un 10% de estos pacientes que se nos pierden porque ellos no aceptan o entran en negación de la enfermedad o porque los médicos también no establecimos el diagnóstico y no iniciamos el tratamiento inmediatamente como se recomienda. Pero el desafío más importante para nosotros es el problema de calidad, que si bien es cierto, un alto porcentaje son diagnosticados y un alto porcentaje son tratados, pero solo el 39% entraban, más bien dicho, se controlaban. Ese es un desafío, porque si solo el 39% se controla, eso significa que la persona siempre va a tener el riesgo cardiovascular y la mortalidad va a ser difícil que disminuya. Por lo tanto, hay un 24% ahí de brecha entre los tratados y los controlados, que hay que mejorar esa calidad de ese controlado, ¿no? Y vamos a seguir discutiendo el por qué esos pacientes no se controlan. El otro tema importante a discutir es que la estrategia HEARTS nos da una oportunidad importante y esa está reflejada en esta lámina que, si ustedes se fijan, está un poco cargada, pero es una lámina muy interesante. Una es que el dato que les daba anteriormente es que si nosotros vemos el control poblacional de El Salvador, ustedes pueden ver que si multiplicamos, el control poblacional se mide multiplicando los que conocen su diagnóstico por los que están en tratamiento y por los que están controlados. Si ustedes multiplican el 73% por el 63% por el 39%, el control poblacional que nos daba en ese momento en El Salvador para el 2019 era 17.9%. Entonces el desafío es a dónde queremos llegar, y lo que establece la OPS como cascada es que tenemos que detectar el 80%, tratar el 80% y controlar el 80% para llegar a ese 50% de control poblacional. Es un desafío grande que teníamos en nuestro país,
Y fue la oportunidad que vimos nosotros que este estudio ecológico que se estudia la asociación entre la población, entre el control poblacional de la hipertensión arterial versus la isquemia del corazón o versus la mortalidad por enfermedad cerebrovascular en 36 países de América Latina desde 1990 al 2019, nos muestra que si yo incremento un 1% del control poblacional de la hipertensión arterial, yo puedo disminuir 2.9% la mortalidad por cardiopatía isquémica y podría disminuir 2.4% la mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Si esto lo trasladamos al número, yo podría estar reduciendo en El Salvador con esta intervención alrededor de 1.382 defunciones absolutas por mortalidad por cardiopatía isquémica y alrededor de 551 defunciones absolutas podrían evitarse por mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Y si nosotros lo vemos en el modelo predictivo que tiene la OPS, que ustedes lo pueden consultar, este Estima Tools, y nosotros ponemos estos datos en esos gráficos o en ese enlace que está para estimar el impacto que podríamos tener en El Salvador, nosotros podríamos, si pasamos de lo que tenemos en este momento al 50% del control poblacional, podríamos bajar de 79.2 la mortalidad por 100.000 habitantes a 57.3 por 100.000 habitantes. Esto nos podría poner en camino al alcance de la meta de la reducción de 1/3 de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Ustedes saben que ese tercio es 33%, que es un desafío importante, pero que esta estrategia, en resumen, con esta lámina que les estoy mostrando, nos está diciendo de que si hacemos bien las cosas, podemos alcanzar esa meta. Doctor, lo que teníamos en el 2019, el 17.9, con respecto al control poblacional que tenemos actualmente, ¿verdad? De casi el 40%. Quiere decir que en estos años realmente se ha logrado evitar algunas de las muertes, ¿verdad? Y esto realmente lo hemos logrado también en parte por estar implementando HARTS, la estrategia. Pero díganos entonces en qué consiste esa estrategia, en qué consiste HARTS. Muchas gracias, doctora Jarquín, por la pregunta. Eso me abre la oportunidad de hablar un poco sobre la estrategia HART para que todos los que estamos participando en este webinar podamos tener el mismo concepto, ¿no? Para ir viendo los resultados. Uno es que esa estrategia HARTS o iniciativa HARTS que le llama la OPS o la OMS es un paquete técnico para el manejo de la enfermedad cardiovascular que hace énfasis principalmente en la modificación del estilo de vida. Eso es lo que significa el H, hábitos y estilo de vida saludable, y asesoramiento, consejería de las personas o pacientes que padecen de hipertensión arterial o de una enfermedad cardiovascular asociada. El otro es el manejo sistemático de la hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovasculares como la diabetes, la enfermedad renal, la lipidemia y la obesidad, mediante intervenciones de diagnóstico y tratamientos eficaces y de bajo costo. Es la estrategia que la OPS y la OMS llama que es costo efectiva, porque con intervenciones de costo bajo podemos tener un impacto alto. Y aquí es donde tenemos el significado de los otros pilares, que son la evidencia, que es tener un protocolo de tratamiento clínico basado en evidencia, y el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, que luego nos vamos a detener en ese aspecto. Luego el otro aspecto importante o el otro pilar importante de esta estrategia es que hay que medir el riesgo cardiovascular y manejar ese riesgo cardiovascular según la estratificación a todos los pacientes hipertensos, que debe de haber un trabajo basado en equipo multidisciplinario con distribución de funciones dentro de este equipo multidisciplinario, o sea, funciones para el promotor de salud, para la enfermera, para el médico general, para el médico especialista y el equipo
el establecimiento de salud, nutricionistas, psicólogos, y tener un sistema de monitoreo y evaluación que nos permita ir evaluando las intervenciones y los resultados de la. Por lo tanto, es una estrategia multicomponente, en multinivel, que si bien es cierto está enfocado a atención primaria, pero esta se implementa en las redes de servicios de salud entre el primer nivel de atención y hospitales. Y está bien estructurada esta estrategia en estos 6 pilares que les he explicado ahorita, pero tiene 18, más bien dicho, tiene 8 impulsores que vamos a ver más adelante y 17 intervenciones muy claras que son que nosotros debemos implementar. En ese sentido, hay dentro de la estrategia, hay una misión, y esta misión es fortalecer el sistema de atención primaria o del primer nivel de atención, impulsando la mejora de la calidad en las prácticas, lógicamente, de la organización de los servicios, o sea, gerenciales, y en la mejora del acceso y la calidad de la atención en los servicios de salud para la atención de la hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular. Ahora, lógicamente, para reducir la carga cardio-renal-metabólica que nosotros le llamamos, y para esto hay una meta importante que hay que detectar el 80%, como se lo decía, hay que tratar el 80% y controlar el 80% de los hipertensos, y esta debe ser nuestra meta en los servicios de salud. Revisar en nuestros establecimientos de salud si realmente estamos detectando ese 80% de los hipertensos estimados para o nos estamos aproximando, y que esos que diagnosticamos entren inmediatamente a tratamiento para lograr su control. Aquí en esto es lo que yo le mencionaba, doctora Jarquín, que esta estrategia está bien definida y se resume en esta lámina. Esto, lógicamente, que posteriormente viene ese, lo va a publicar en términos de, tenemos 5 áreas de intervención. Esta conferencia queda grabada, por lo tanto ustedes pueden ver, pero en esta lámina se resume la intervención de la estrategia. Ahí estas 5 áreas que son diagnóstico, tratamiento, continuidad de la atención y seguimiento, el trabajo basado en equipo y la evaluación del desempeño que les mencionaba. Y tiene los 8 impulsores. ¿Cuáles son esos 8 impulsores a los que le llama la estrategia? Uno es la precisión de la medición de la presión arterial. Y esta tiene 3 intervenciones que tienen su meta y que tenemos que irlas logrando. El otro impulsor es la evaluación del riesgo cardiovascular a todas las personas hipertensas, y aquí nos evalúan 2 intervenciones, una que es la evaluación del riesgo cardiovascular en todos los pacientes hipertensos y el uso de estatinas en los hipertensos de alto riesgo cardiovascular, y en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida, utilizar también ácido acetil salicílico. Y aquí es importante que desde el primer paso del tratamiento utilizar combinaciones de medicamentos. Y el otro impulsor es el algoritmo normalizado de tratamiento, para lo cual nosotros ya tenemos una vía clínica donde nos establecen cada uno de los pasos y la medicación y la medición de las dosis, y tener un protocolo establecido de uso de combinaciones de medicamentos. Hay otro impulsor importante que es la intensificación del tratamiento, y que para esto nos piden metas que son difíciles de llegar, pero que sí tenemos que alcanzarlas para tener los resultados esperados que ya les planteaba al inicio, que era la oportunidad que nosotros tenemos. Y uno es que tenemos que iniciar el tratamiento desde que se hace el diagnóstico inmediatamente antes de 4 semanas, o sea, entre 2 a 4 semanas. Hoy estaba compartiéndoles a ustedes una publicación de Heart 2.0, donde ya establecen que el inicio de tratamiento debería de ser a las 2 semanas y no esperar 4 semanas. Nosotros estamos recomendando que el tratamiento se inicie desde que se hace el diagnóstico, o sea, en la primera visita. Y la otra es la medición de la presión arterial repetida cuando encontremos presión arterial de 140/90, para establecer el diagnóstico e intensificar el tratamiento en aquellos pacientes que están en un paso y que no se ha logrado controlar la presión arterial. El otro es el cuidado de la atención y el seguimiento, y aquí se evalúan en este impulsor la continuidad y la atención. Y aquí lo más importante
son 3 intervenciones. Una es que si el paciente no está controlado, yo tengo que citarlo al mes, a las 4 semanas, para evaluarlo, y si no está controlado, intensificar el tratamiento, o sea, incrementar la dosis o agregar medicamentos, y si está controlado, es esencial. Yo lo puedo estar bien de 3 a 6 meses, eso dice la estrategia. Nuestro lineamiento lo que establece es que lo tenemos que ver cada 3 meses. Y en los pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular deberíamos estar viendo cada 3 meses. ¿Quiénes serían estos? Los hipertensos con enfermedades cardiovasculares, incluida la diabetes y la nefropatía crónica. Ahí, como ustedes pueden ver, las metas son que arriba del 80% de estos pacientes deberían de estar en esta metodología o continuidad de la atención y seguimiento. Y en términos de trabajo en equipo, tenemos 2 impulsores, que son el trabajo basado en equipos multidisciplinarios, la redistribución de las tareas, y aquí es donde nos recomiendan medir la presión arterial por un prestador no médico. O sea, el promotor de salud capacitado puede medir la presión arterial, el odontólogo puede medir la presión arterial, la nutricionista puede medir la presión arterial, la enfermera puede medir la presión arterial, y nos recomiendan que el control y seguimiento de la presión arterial puede ser por un prestador no médico. O sea, una enfermera puede darle seguimiento a un paciente para ver si está controlado o no está controlado. Lo que necesitamos es que esté capacitada y tener un tensiómetro calibrado, digital y validado. Y también recomiendan que la enfermera podría hacer la titulación de la medicación, o sea, el incremento de dosis en el paciente que no está controlado en ausencia del médico, pero lógicamente enfermera capacitada, supervisada y con un protocolo ya establecido como el que nosotros tenemos. Y luego, en términos de otro impulsor, que es la reposición de la medicación, que sea cada mes en el paciente no controlado, que sea cada 3 meses en el paciente controlado. Y en términos del sistema de monitoreo y evaluación del desempeño, tener un sistema de monitoreo y evaluación con indicadores claros de estructura, proceso y de resultado, que lo podamos evaluar mensualmente y con retroalimentación en los consejos de gestión o en las reuniones del equipo técnico en el establecimiento de salud. De esta manera les resumo en qué consiste la estrategia HART. Doctor, casi siempre cuando se implementa algo que, bueno, se propone como nuevo, siempre hay alguna resistencia. No sé si en un principio, pues, notamos que incluso solo pasar del anaeroide al digital, pues había algún recelo, ¿verdad? Que no, como estábamos acostumbrados nosotros, pero quizás de todos los impulsores, ¿verdad? Ya vemos que evaluar el riesgo cardiovascular es sumamente importante porque no se hacía estandarizado y ahora sí se hace, y cómo eso puede ayudar mucho al paciente. Pero en cuanto al trabajo basado en equipo, porque también esto es algo a lo que no estábamos muy compactados antes y que siento que cada vez lo estamos tratando de lograr más. Entonces, sí, con el trabajo de dejarle que, por ejemplo, hasta el promotor proponemos que llegue y tome en las comunidades la presión arterial, porque nos ayudaría mucho a diagnosticar, y que enfermería colabore también con eso de intensificar tratamiento. Son algunos de los aspectos que en un momento a veces cuesta como comprender que se tienen que hacer, pero la estrategia nos ayuda a que todo eso, al lograrlo, pues es un beneficio más para el paciente. Ahora también quería consultar de los sistemas para evaluación de desempeño. Realmente, todo lo que hemos logrado, ¿qué le parece a usted? Si teníamos el CIMOD no es largo, pero ahora con el CIS y con toda la incorporación de variables, o sea, eso, cómo lo vivimos, cómo lo hemos utilizado, y nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque si no fuera así, por eso, no podríamos nosotros realmente llegar a tener todos los datos que tenemos, ¿verdad? Y también otra cosa más, porque es cierto que tenemos ya todos los, sabe la audiencia que está en ese momento, sabe y ha estado colaborando, porque todos le hemos echado ganas a la estrategia HART,
Usted, la doctora Erazo, que es nuestra jefa, han sido motores, pero han sido porque también las autoridades no han colaborado. Pero tanto regionales y todas las unidades de salud, vemos nosotros cómo ellos ponen su empeño. Pero entonces, hagamos un recuento de todo lo que hemos vivido y cómo se empezó a implementar toda la estrategia HARTS para pues, ir evaluando todo lo bueno que se ha hecho y se ha logrado con esto, ¿verdad, doctor? Muchas gracias por la pregunta. Voy a utilizar una lámina que es la que resume ese proceso de implementación. Hasta ahora he hablado yo de qué consiste la estrategia y como ustedes pueden ver en esta lámina, tenemos metas a cumplir, pero sí es importante contar un poco la historia por lo que usted estaba manifestando. O sea, había que desaprender algunas cosas, enseñar otras y reestructurarnos nosotros también para la implementación o la adopción de esta estrategia, como nosotros le estamos llamando. En ese sentido, nosotros tenemos una hoja de ruta y en esa hoja de ruta de la implementación de la estrategia comenzó en agosto del 2021 y lo primero que tuvimos que hacer fue formalizar oficialmente el compromiso de la implementación de la estrategia HART y la cooperación técnica por parte de la OPS, porque era una estrategia nueva para nosotros en El Salvador y que teníamos que formalizar esta asistencia técnica para tener buenos resultados. Y para acelerar la implementación, lógicamente que teníamos que coordinar con los organismos financiadores también, y ahí coordinamos con el Banco Mundial y el BID, que nos apoyaron inicialmente con una donación de $2 millones y que con eso fue que emprendimos este trabajo y eso fue lo que permitió acelerar este proceso. Lógicamente que dentro de esas intervenciones que ustedes pueden ver, nosotros lo que tuvimos que hacer es ponerlas en un plan de trabajo o plan de implementación de la estrategia, primero haciendo un diagnóstico de qué era lo que teníamos y qué era lo que no teníamos para luego ver en la implementación, la incorporación de estas tecnologías que no teníamos. Por ejemplo, en nuestro país no teníamos tensiómetros digitales validados, lo que teníamos era y descalibrados. Primero, ¿cómo es que se llama ese esfuerzo que se hizo en coordinación con el primer nivel de atención? La compra de tensiómetros digitales validados con financiamientos externos y cooperación de la OPS, pero para eso hubo que incorporar estas especificaciones técnicas y esta tecnología a nuestros listados oficiales de equipos en el Ministerio de Salud. Esta historia yo creo que es muy importante y previo a eso conformamos un comité implementador. Ese comité implementador, siendo parte de la Comisión Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles, a quien se le delegó esta responsabilidad de la implementación, integrada por múltiples actores, ¿no? Y dentro de esto, el Sistema Nacional Integrado de Salud, y dentro del Ministerio de Salud, la Dirección de Tecnología Sanitaria, la Dirección de Monitoreo Estratégico, la Dirección de Tecnología de la Información, la Dirección del Primer Nivel de Atención, Dirección de Hospitales, la Dirección de Planificación y las otras unidades aquí que es importante mencionarlas, como la de Promoción de la Salud, la Unidad de Nutrición, como equipo implementador para poder implementar, para la redundancia, esos 6 pilares que mencionamos antes, dividido en estos 17 impulsores. Luego, lógicamente, que tuvimos que incorporar y cambio también de nivel de uso, porque ustedes se fijaron, dice que tenemos que utilizar estatinas en alto riesgo cardiovascular, esas estatinas de dosis moderadas o de altas dosis. Para eso no era de uso del primer nivel de atención, entonces tuvimos que solicitar la incorporación de estos nuevos medicamentos antihipertensivos para que puedan ser usados en el primer nivel de atención, y las estatinas de alta dosis que eran de uso exclusivo de cardiólogos. Todo ese proceso sucedió del 2021 al 2022, o sea, corriendo, trabajando arduamente entre todos. Incorporamos la historia clínica de enfermedades no transmisibles en el SIS, también a fin de tener todas las variables que puedan evaluar la implementación de la estrategia y el seguimiento del paciente.
Aquí es importante también decir de que aparte de la historia clínica se generó una hoja de reporte de DNT para poder tener, como usted decía, antes lo que teníamos en el CIMOG era un número de consulta, ¿no? De primera vez y subsecuente. Ahora tenemos la bondad con el CIS de tener de manera nominal, o sea, con nombre y apellido los pacientes y diagnóstico, edad, procedencia, qué medicamento le estamos dando y que lo podemos estar viendo en tiempo real en esta hoja de reporte. Esos son avances que los hemos escrito, ojalá luego se publiquen porque esto es importante describirlo, porque nos dijeron el qué teníamos que implementar, pero no nos dijeron el cómo. Entonces, cómo en nuestro país, junto con los equipos técnicos y los implementadores, que son el personal de salud, fue que se desarrolló todo este proceso. Para esto tuvimos que ser capacitados, ¿no? Y primero lo que se capacitó por parte de la OPS es al equipo implementador del Sistema Nacional Integrado de Salud por parte de la OPS. Estuvimos 2 días, un encierro para que nos capacitaran en este tema. Y posteriormente, este equipo elaboró e imprimió la vía clínica de manera estandarizada y con esa vía clínica comenzamos a capacitar a todos los recursos del nivel nacional en 4 fases en las 5 regiones. Yo creo que una cuestión importante de decirlo aquí es que incorporamos desde el inicio a las 5 regiones de salud. Eso nos permitió que los niveles de CIVAS y nivel regional fueran capacitados desde el inicio y íbamos haciendo la adaptación de la estrategia en las 5 regiones al mismo tiempo en lugares demostrativos para podernos extender a nivel nacional. Aquí, luego que se incorporaron estas tecnologías de las que estoy mencionando, ya había que descentralizar el uso de las estatinas. Por lo tanto, con la vía clínica comenzamos a capacitar al personal de atención cómo era que iba a utilizar las estatinas, cómo es que iba a utilizar estos medicamentos para el control de la hipertensión arterial. Eso nos duró desde mayo del 2022 hasta septiembre, esa capacitación intensiva. Y luego ya veníamos con la otra capacitación, que íbamos al mismo tiempo capacitando con el uso de la vía clínica, pero luego también íbamos capacitando al que inició primero, ya con el sistema de monitoreo y evaluación, una plataforma que fue diseñada por la OPS, que nos la puso a disposición, que los datos ahora se cargan automáticamente del SIS. Sin embargo, inicialmente tuvimos que tener esta dificultad de que el personal de salud de las unidades tenían que cargar esta información en esta plataforma para ir viendo el grado de implementación y tener registros de las personas que están controladas, clasificadas en alto riesgo y bajo riesgo. Y luego, desde el octubre del 2023, a la fecha, con el monitoreo y evaluación y la asistencia técnica, y en este año que hemos iniciado fuertemente con la implementación de la evaluación de la calidad de HEARTS, y es de la que vamos a hablar un momento. De esa manera se resume cómo fue el proceso de implementación, pero la buena noticia es que ya HEARTS está implementado a nivel nacional en el 100% de los establecimientos de salud. O sea, estas fases ya se cumplieron, de la que les he hablado, y hay una cobertura poblacional en términos de capacitación del personal de salud y de fortalecimiento de los servicios de salud con esta capacidad instalada a nivel nacional. La estrategia, como le decía, se implementó en 4 fases que se fueron mezclando unas con las otras fases, ¿no? Mientras en una íbamos avanzando en un tema, en las otras íbamos capacitando al personal nuevo que se iba incorporando en la estrategia. Y aquí dentro de las metas que tenemos son todas las unidades del Ministerio de Salud, pero también todas las unidades del Seguro Social. Y en El Salvador hemos incorporado como una estrategia innovadora, incorporar a los hospitales en este proceso, porque nos dimos cuenta también de que una de las barreras que teníamos era que el personal de salud estaba utilizando un esquema de tratamiento en el primer nivel de atención, pero cuando este paciente era referido porque no lo podían controlar, ese esquema de tratamiento era cuestionado, ¿no? Porque no estábamos todos informados con la implementación de la estrategia. Yo creo que esa es una experiencia bien sucedida en nuestro país que hay que considerarla. Y luego
Lo que todos ya conocemos y recordamos, ¿no? Que hubo una transformación importante en el sistema de salud generada o impulsada por HARTS, que son las guías clínicas. Aquí contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Salud con la elaboración de las guías clínicas, que es la responsabilidad de ellos, y luego, basado en esas guías clínicas, nosotros elaboramos nuestras guías clínicas, que en una hoja, de manera resumida, podemos ver el proceso desde el tamizaje, con qué vamos a tamizar a la población, cómo vamos a hacer el diagnóstico y luego cuál va a ser el tratamiento farmacológico, no farmacológico, y cuál va a ser el seguimiento. Y luego en ese seguimiento hay puntos importantes que hay que cumplir, ¿no? En términos de vacunación, en términos de la adherencia al tratamiento, que es muy importante, y si ustedes se fijan son similares las tres vías clínicas, lógicamente con intervenciones diferentes, intervenciones diagnósticas y de tratamiento diferente, pero con el mismo diseño conceptual. Sí, y estas guías clínicas prácticamente, doctor, todas tienen ese modelo, el modelo HARS, ¿verdad? Inicialmente la propuesta era HARS hipertensión, pero ahora se llama HARS Plus, ¿verdad? Yo creo que más HARS Plus era HARS.2, ¿verdad? 2.0. 2.0, porque le hemos ido agregando, además de hipertensión, también diabetes mellitus, enfermedad renal, ¿verdad? Y ese tema lo vamos a ir aplicando para todas las enfermedades no transmisibles, porque luego ya viene obesidad, dislipidemia, ¿verdad? Que todas juntas pues son las que estamos tratando, contra las que estamos luchando. Bueno, pero ya tenemos descrito cómo implementamos, cómo hicimos HARTS. Pero entonces ahora que ya lo estamos conociendo mejor y estamos ya que no cargan manualmente nuestros médicos los datos, que eso era pesado, ¿verdad? Y que se está cargando automático a la plataforma de HARTS. Entonces, veamos ahora cuál, y que ahora pues ya vamos a ir apuntándole a la calidad, a ir mejorando la calidad de esos datos, ir evaluando cada uno y diciendo, bueno, si no tienen todos la evaluación de riesgo, pues ¿por qué hay que hacer que todos evaluemos el riesgo? Pero entonces, ¿cuál es el resultado que hasta ahora tenemos de lo que hemos implementado en cuanto a HARS? ¿Qué podemos nosotros observar que hemos logrado? En primer lugar, en términos del registro, ¿no? O sea, antes nosotros, como les decía, teníamos consultas registradas, ¿no? Consultas de primera vez y consultas subsecuentes que no nos permitían ver si el paciente estaba controlado o no estaba controlado y ver el riesgo cardiovascular. Entonces, el primer resultado es que el 100% de los establecimientos de salud de primer nivel de tensión cuentan con un tensiómetro digital validado. Probablemente algunos con los que se llama por movimientos puedan decir que no lo tienen, pero se les entregó tensiómetros digitales validados y con estas características al 100% de los establecimientos de salud. Luego de tener consultas registradas, ahora cuando hicimos este corte en diciembre del 2024, teníamos 375.466 registradas en el CIS, de una meta que teníamos de 425.163 personas, o sea, 88.3 ya están registradas en nuestra historia clínica electrónica. Ese es un logro importantísimo y ya podemos decir que de esas que están registradas, el 85% son de bajo riesgo cardiovascular y el 15% son de alto riesgo cardiovascular, que como lo vi antes, es necesario saber si son de alto riesgo cardiovascular o de bajo riesgo cardiovascular para ver cuál es el esquema de tratamiento que vamos a establecer. Probablemente todavía tenemos que mejorar en la evaluación del riesgo cardiovascular y que yo lo voy a presentar más adelante como resultados preliminares que estamos teniendo de la autoevaluación, pero ya nos permite clasificar a los pacientes según riesgo. Esto no era ni soñado en nuestro país, como que se llama antes del 2019. Y creo que el otro punto importante en términos del sistema de información es tener una estandarización de los datos de la información, ¿no? En nuestra historia clínica electrónica o en el sistema integrado de salud, nosotros tenemos
Primero que les decía, la identificación del paciente con nombre y apellido de manera nominal y podemos hacer el seguimiento clínico de él. Podemos tener las pruebas de laboratorio para ver si esos diabéticos están controlados o no están controlados, si esos enfermos renales, cuál es el grado que tienen de su tasa de filtrado glomerular. Podemos ver en las farmacias qué medicamentos son los que tenemos en existencia o qué medicamentos son los que le estamos dando a los pacientes, entre otros componentes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros dentro de esa plataforma de monitoreo y evaluación de la OPS que interopera con nuestro SIS? Entonces, capacitamos un equipo implementador y capacitamos a nivel nacional los recursos humanos. ¿Cuál es la noticia? El otro avance es que el 100% de los establecimientos de salud utilizan la plataforma de monitoreo y evaluación de HEARTS de la OPS para sus informes regulares, teniendo como fuente de información directamente el SIS. Yo creo que este es un avance importante y creo que son los resultados que se están manifestando a nivel nacional e internacional. Y aquí lo que falta todavía un poco es usar estos datos, ¿no? Porque los datos ya están en la plataforma, pero necesitamos utilizar estos datos para ir mejorando la calidad. Y este es como el resumen con el que nos evalúan a nivel internacional. A nosotros nos evalúan con estos 8 componentes que ustedes pueden ver aquí a mi izquierda o a su izquierda, y ahí traté de resaltar El Salvador. Si ustedes se fijan en la evaluación de diciembre, El Salvador es el país que lleva el primer lugar a nivel de Latinoamérica o de la región de las Américas. En la implementación HEARTS llevamos 2.8 puntos de los 4 que nos miden en el cumplimiento de estos pilares en términos de gobernanza, medición precisa de la presión arterial, las vías clínicas, los impulsores, las coberturas que tenemos de diagnóstico, el monitoreo y evaluación, entre otros. Si bien es cierto, todavía nos falta camino por recorrer, pero pienso que en la mejora de la cobertura de la detección o del registro, diría yo, como es que se llama en nuestro SIS, porque según el ECA dice que nosotros ya estamos diagnosticando el 74% de nuestros hipertensos, por lo tanto lo que tendríamos que tener es hipertensos registrados en nuestro SIS, y ya con eso cambiaríamos estos resultados en términos de cobertura y en términos de los impulsores para mejorar la calidad. Igual hay indicadores que nosotros los podemos mover con esos resultados preliminares que estamos teniendo. Pero dicho sea de paso, en términos de los resultados que usted me acaba de decir, que si los podemos nosotros entregar a nuestro público, bueno, uno es que nos dieron el Premio Mundial de la Hipertensión Arterial el año anterior y no nos lo dieron por gusto, ¿no? Sino que al final, ¿cómo es que se llama? Si ustedes se fijan, ¿cómo es que se llama? En términos de estos indicadores de evaluación, fuimos el que salimos mejor rankeado y mejor evaluado en comparación con los otros países. Dicho sea de paso, nosotros iniciamos en la 5ª cohorte y hay otros países que estaban en 4 cohortes antes, y nosotros, aunque iniciamos más tarde, estamos por encima de estos países. Ahora el desafío es mantener estos resultados. Aquí ya son los resultados preliminares de la evaluación del programa, ¿no? A través de los impulsores que yo les mencionaba, o de las 17 intervenciones. Estas 17 intervenciones, como se las mostré, evalúan 21 puntos. De esos 21 puntos, El Salvador ha logrado conseguir 15.33 puntos, o sea, significa que estamos en un nivel de implementación alto. Sin embargo, hay desafíos aquí, que de esos desafíos vamos a hablar posteriormente, y esos eran evidentes cuando estábamos haciendo esta evaluación de la calidad. Uno es que no a todas las personas les evaluamos el riesgo cardiovascular, y la estrategia nos pide que al 80% de los hipertensos tenemos que evaluarles el riesgo cardiovascular. No lo estamos haciendo, eso lo podemos superar con el apoyo de todos los médicos registrando este dato. El otro dato que perdimos es que no a todas las personas les intensificamos el tratamiento cuando no está controlado, que yo creo que eso también lo podemos superar. O sea, todo hipertenso no controlado, podríamos intensificar el tratamiento para controlarlo. El otro es que no estamos usando estatinas para todos los hipertensos de alto riesgo cardiovascular, entonces ahí llevamos el otro punto.
Y el otro punto es que no a todos los pacientes se les da seguimiento por el personal de enfermería, a todos los hipertensos. Si nosotros con esos 4 puntos que lográramos superar y alcanzar esa meta del 80%, lograríamos llegar a un nivel maduro. O sea, que pienso yo que si este año intensificamos esas acciones, nosotros ya podríamos pasar de 15 puntos a 19 puntos y que creo que sería un resultado muy importante dar ese paso y sostenerlo, lógicamente, lo que hemos alcanzado. Y el otro resultado importante que yo quería compartir en función de su pregunta son este nivel del desempeño, ya que sí, estos son resultados importantes, ¿no? O sea, hay un desafío todavía aquí en el caso nuestro, que en cobertura solo tenemos el 32.23% de los pacientes registrados en el CIS. Entonces yo les decía de que si la NECA dice que el 74% conoce su diagnóstico, lo que tendríamos que hacer es registrarlo y nosotros ya lograríamos estar ganando este. Y el otro es en el control del paciente hipertenso de alto riesgo cardiovascular, que no llegamos todavía tampoco al 70%, mucho menos al 80%. Pero aquí hay desafíos que ya los identificamos en la autoevaluación. Uno es que no se esté evaluando el riesgo cardiovascular en todos los hipertensos. Entonces, ¿cómo es que vamos a manejar el riesgo cardiovascular si no lo estamos evaluando? Dos es que no estamos utilizando estatinas en todos los pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular. Tres, que no estamos intensificando el tratamiento en estos pacientes. Entonces, pienso de que con esas intervenciones ya identificadas que podríamos nosotros mejorar estos resultados, pero es importante decir y felicitar al personal de salud que cuando hablamos en términos de desempeño, más bien dicho en términos del índice de madurez, estamos en un nivel alto y en términos de desempeño estamos según lo previsto, o sea que no es que estamos mal, pero que podríamos mejorar, ¿no? O sea, que podríamos seguir avanzando en estos términos y creo que a corto plazo nosotros podríamos estar en un nivel de desempeño o un índice de desempeño alto y hay establecimientos de salud que lo lograron ya llegar a un nivel alto, es personal muy comprometido en esos establecimientos de salud que tienen un seguimiento muy estricto. Y luego, por último, hay unas láminas importantes de compartir que ya usted las analizaba al inicio, ¿no? Si nosotros comparamos en términos de la cascada y el control poblacional de la hipertensión arterial, nosotros pasamos de 17.9, aquí nos fue un número 19.9, 17.9 en el 2019 al 36.4. Hay un nivel de avance importantísimo, no llegamos todavía al 50, pero sí hay que felicitar al personal de salud por ese estado de avance de control poblacional. Y como nosotros nos vamos dejando atrás a la diabetes, si bien es cierto, diabetes, no hemos logrado todavía en el control del diabético lo que nosotros quisiéramos, pero hemos pasado de un 14.9% de control poblacional de la diabetes en el 2019 a 20.6% en el 2024. O sea, es un salto importantísimo también. Y estos resultados que yo comencé diciéndoles que la oportunidad era que con un 1% que nosotros fuéramos incrementando del control poblacional de la hipertensión arterial, podríamos ir disminuyendo 2.4% la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y vean ustedes nuestra tasas de mortalidades prematuras del 2015 al 2024. Del 2015 al 2021 pueden ver ustedes un franco crecimiento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular y por diabetes también. Si nosotros elimináramos el año pandémico y agarráramos el 2019, hemos bajado la tasa de mortalidad de 118 por enfermedad cardiovascular a 101 por 100.000 habitantes y de diabetes de 39.3 a 31.6. O sea que este efecto que se está realizando por los establecimientos de salud está teniendo un impacto fuerte, grande. Todavía no es el 33% que nos dice la meta, pero en diabetes se ha logrado una reducción de la mortalidad de 19.5 y en cardiovascular de 14%. O sea que si seguimos mejorando la calidad de la implementación de la estrategia, podemos tener mejores resultados. Y cuando evaluamos la tendencia de las tasas de muerte prematuras por enfermedades no transmisibles,
este efecto que está teniendo con la implementación de las estrategias también está teniendo impacto en la mortalidad general por las enfermedades no transmisibles. Hemos pasado al 2019 de 239.3 a 215.4 por 100.000 habitantes en el 2024. O sea, es un impacto importantísimo, halagador, que estamos escribiendo estos resultados, esperando un poco de si esta tendencia se va a mantener, ¿no? Para publicar esos datos, pero sí son datos muy fuertes los que estamos teniendo como resultados con la implementación. Como usted dice, quizá los años de pandemia son los que realmente nos afectaron más, ¿verdad? Porque ahí es donde se elevó mucho la mortalidad. Pero en general, con todo lo que nos ha pues escrito, realmente vamos avanzando y creo que eso es muy bueno para que todos nos demos cuenta cómo el trabajo de cada uno está haciendo real todo esto, ¿verdad? Y entonces, si estos son los resultados, doctor, ahora, ¿qué más nos espera? ¿Cuáles serían algunos de los desafíos, lo que tenemos que seguir luchando para vencer? ¿Qué más nos hace falta? Bueno, tenemos algunos desafíos y proyecciones basados en esta evaluación, en esta autoevaluación que estamos teniendo, ¿no? Una de ellas es la interoperabilidad del SIS en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? O sea, lo que no nos permite también cargar más pacientes al SIS es que el Seguro Social y Bienestar Magisterial no tienen una historia clínica electrónica automática para que cargue los resultados a nuestro SIS y tuviésemos un identificador único que tenga trazabilidad para poderle dar seguimiento al paciente. Si eso lo logramos, yo creo que podríamos tener todos los pacientes registrados y ir mejorando estos resultados que tenemos a corto plazo. La cobertura, doctor, que ahí es donde tenemos un poco más de problema. Exactamente, o sea, el tema que les decía, no, nuestra dificultad yo siento que no es en términos de cobertura de detección, sino de registro de personas en el sistema, ¿no? Porque si la encuesta encontró que el 74% conocía su diagnóstico y si ha mejorado el acceso a servicios de salud, no podría ser menos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es mejorar en ese registro para que todo ese 74% de los pacientes estuviera en nuestro SIS. Yo creo que vamos por buen camino en este tema, pero hay que seguir trabajando. Luego, el otro es fortalecer la implementación de la entrega orientada y la titulación de medicamentos por el personal de enfermería en pacientes para seguimiento de pacientes con hipertensión arterial. Pienso que esto mejoraría la adherencia del paciente al tratamiento y no se quedaría la persona sin el medicamento y podríamos mejorar los resultados de control. La otra es la universalización de la evaluación del riesgo cardiovascular, o sea, evaluarles el riesgo cardiovascular al 100% de las personas hipertensas, diabéticas, con obesidad, con enfermedad renal crónica, a fin de poder encontrar esos de alto riesgo cardiovascular y utilizar medicamentos combinados de dosis única diaria, y las estatinas por todos los proveedores de servicios y principalmente las estatinas de dosis moderadas y de altas dosis para controlar estos pacientes de riesgo cardiovascular alto. El otro desafío para nosotros, que ya inició el primer nivel de atención y que esperamos seguirlo fortaleciendo este tema a través de los centros especializados de enfermedades no transmisibles, es la teleinterconsulta especializada en la RIS, ¿no? Esto va a disminuir lógicamente los tiempos de espera, la oportunidad en el diagnóstico y tratamiento, los gastos de bolsillo de la población, principalmente en estas teleinterconsultas con subespecialistas de cardiología, endocrinología, nefrología, nutrición y psicología para poder fortalecer el manejo de estos pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y el otro desafío es la mejora continua de la calidad, ¿no? Aquí hay 4 dominios en relación a la evaluación de la calidad de HEARTS, y aquí dentro de estos dominios está lo que es la fidelidad, que yo voy a aprovechar a presentar un resumen de este marco de evaluación de la mejora continua de la calidad, que es con lo que estamos capacitando en este momento al personal del primer nivel de atención y que luego continuamos con hospitales. Está ese documento donde está el marco de la evaluación de la mejora de la calidad, que es un documento que nos permite poder ir evaluando la calidad de la implementación.
El marco que utiliza este documento es el ciclo de mejora continua de la calidad, que ya aquí en el país todos conocemos, ¿no? Se planifica, se implementa y ahora viene la evaluación de la calidad para sistematizar los cambios y hacer el plan de mejora, ¿no? Que aquí lo importante es hacer un plan de mejora para ir obteniendo los resultados. ¿Cuáles son las metas de esta metodología de la mejora de la calidad? Es la que ya les presentaba, ¿no? Evaluar si estamos detectando el 80, tratando el 80% de los pacientes y controlando el 80% y cuánto nos falta lograr la cobertura poblacional del 50% de los hipertensos. Y tiene dos modalidades esta evaluación. Una que es una evaluación externa que la hace el Ministerio de Salud o las unidades administrativas superiores como las regiones o los IVAS. Y esto lo que hace es medir o evaluar el avance del programa a nivel nacional o regional y la identificación y difusión de las mejores prácticas que hay en los territorios para el intercambio de experiencia, no ir buscando las dificultades y cerrando brechas. Y por el otro lado, la autoevaluación de la calidad, que es la que hace el establecimiento de salud del personal de la unidad de salud, se evalúan o se autoevalúan con el propósito, uno, de examinar el avance de la implementación y elevar el compromiso y la motivación de los equipos para la mejora continua de la calidad, que aquí lo más importante es eso, lo que busca, ¿no? Empoderar a los equipos para ir mejorando y saber en qué es lo que nos falta para ir cerrando brechas. Como les decía, tiene 4 dominios y esos 4 dominios, uno es la fidelidad, que es el grado de adherencia del establecimiento de salud a la implementación de la estrategia, siguiendo los 17 intervenciones que ya les mencioné, con las que se mide el índice de madurez. Y luego el otro dominio, que es la factibilidad, que es medir el grado de factibilidad de la implementación de la vía clínica de HART en los establecimientos de salud, que esta se mide a través de una encuesta. Y luego el tercer dominio, que es la aceptabilidad, que es el grado de aceptación del personal de salud de esta vía clínica, que en los resultados preliminares el dato que nos sale un poco bajo es que hay muy poca aceptación de que el personal de enfermería titule medicamentos, pero yo creo que si ya identificamos que ese es nuestro desafío, sobre eso es que tendríamos que seguir trabajando, capacitando al personal de enfermería para este tema. Y luego el otro dominio es el que ya les presenté, que es el grado de éxito que estamos teniendo, ¿no? El índice de desempeño. Estos resultados que les presenté son resultados preliminares de esta evaluación de la calidad, que yo creo que voy a aprovechar esta oportunidad para felicitar a los equipos técnicos de los establecimientos de salud por el nivel de esfuerzo que están haciendo, la voluntad del trabajo que están desarrollando para esto. Y mostrarles tal vez por último, doctora Jarquín, esta plataforma que es la que estamos utilizando todos personalmente en el establecimiento de salud y es la que pretendemos implementar en los hospitales también para que los hospitales se puedan ir midiendo también sus resultados de control de los pacientes hipertensos, diabéticos y enfermos renales. Sí, porque esa plataforma es la que prácticamente usan los directores o los encargados en las 731 unidades de salud, ¿verdad? Y que pensamos que ahora se van a incorporar también los encargados de los 31 hospitales, ¿verdad? Así que vamos a estar todos juntos y bueno, y luego también se van a ir incorporando todo el sistema nacional, FOSalud, ISBM, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Así que es de un gran alcance, es a nivel realmente país, ¿verdad? Y ha sido real por eso, porque desde las autoridades hasta todos los colaboradores, todo el personal ha estado trabajando en más, ¿verdad? Así que bueno, sí. Aquí ha sido importante, doctora Bello, recalcar, agradecer el apoyo político de nuestras autoridades, ¿no? El apoyo político se demuestra en el apoyo con recursos, ¿no? Facilitando procesos para la implementación. Esto desde nuestro ministro de salud, los viceministros y los directores de los establecimientos, de los directores de las direcciones nacionales y de las direcciones regionales y locales, con un esfuerzo conjunto de que estamos mostrando
estos datos un año después de que recibimos el premio por la implementación de esta estrategia en El Salvador. Así es. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver primero, doctor, si en el chat han puesto alguna pregunta. Déjenme revisar por aquí. Y si no, por favor, levanten la mano para ver si alguien quiere consultar. Preguntan, ¿qué enfermedades incluyeron para esa gráfica de tendencia de tasa de mortalidad por ENT? Ahí en esas se incluyeron las enfermedades priorizadas, ¿no? Como ustedes sabrán, está la enfermedad cardiovascular, está diabetes, está enfermedad renal. En el caso de El Salvador, nosotros incorporamos enfermedad renal para la OPS, no estamos obligados a presentar esa porque ellos no la incluyen dentro de las enfermedades no transmisibles. Hasta en esta reunión mundial o la asamblea mundial que hubo en Ginebra, que todavía, bueno, que terminó el viernes, ahí se incorporó la enfermedad renal como una prioridad para ser intervenida con una resolución, y los otros es que incluye los cánceres, y dentro de los cánceres, los 8 cánceres que ustedes saben que hemos priorizado en El Salvador, 6 para adultos y 2 para niños, son los que van incorporados en esta mortalidad. Muchas gracias, porque esa pregunta la hace la doctora Lidia Sandoval Villegas. Creo que es de México, porque dice México. Así que muchas gracias por estar poniendo atención y por interesarse, ¿verdad? Luego también dice, bueno, pregunta si mandaremos el link de asistencia, pero yo creo que eso ya queda registrado, ¿verdad? Y nos felicita porque dice que es una gran estrategia para un mejor control de la hipertensión y es un esfuerzo grande en equipo. La doctora Erazo. También el doctor Eric Vladimir Martínez de la Cruz nos dice, buenas tardes, saludos desde México. ¿Cómo se acercaron o cuál fue el procedimiento con el Banco Mundial para el financiamiento? Excelente pregunta, le agradezco mucho la pregunta. Aquí en El Salvador hay una iniciativa que se está implementando con la OPS y los cooperantes, en este caso de los bancos. Nosotros, en términos de la implementación en el país de los préstamos, hay alcances, ¿no? Y la importancia aquí de la voluntad política es lo que yo pongo sobre la mesa, porque teníamos un préstamo del BID que iba a comprar tensiómetros, pero iba a comprar de los mismos tensiómetros para el primer nivel de atención, y ahí fue la coordinación con la dirección del primer nivel de atención para que se compren tensiómetros digitales validados para el primer nivel. De ahí las otras, había un préstamo para la implementación de la historia clínica electrónica en los establecimientos de salud y apoyo externo para ese proceso. Entonces nos incorporamos en ese proyecto de implementación para fortalecer los sistemas de registro. Hasta en este momento es que está habiendo un préstamo que recién estamos iniciando la ejecución para el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Pero en el caso de República Dominicana hay una experiencia también que hay un préstamo del BID para acelerar el proceso de implementación de la estrategia. Para acelerar este proceso de implementación de la estrategia, yo creo que una experiencia bien sucedida es eso, ¿no? Utilizarse y vincularse con estos fondos para poder acelerar los procesos de compra, la capacitación de los recursos y la implementación. Sí, realmente todo ha sido como muy bien coordinado, eso es lo que yo he notado, todos hemos notado eso, que nos hemos compactado todos para juntos echar a andar esto. Bueno, también nos dice Beatriz Monroy, felicidades a la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del MinSal, se ha realizado un gran avance en poco tiempo, falta mucho por hacer, pero vamos por buen camino. También Carla Mengíbar, sí, que Carlita nos está poniendo el canal ECO, donde va a estar grabada posteriormente la conferencia. Entonces nos dice que en ese enlace podríamos encontrar. Creo que no hay otra pregunta más, pero si alguien quiere también aportar o dar un comentario, hacer otra pregunta, pues estamos aquí pendientes para escucharlos.
Por ahora no hay nadie que levante la mano, pero bueno. Tal vez yo solo agregar en este tema que es un trabajo importantísimo que se está haciendo en equipo multidisciplinario. Si bien es cierto, hay desafíos todavía que seguir avanzando. Pero primero hemos tenido que romper paradigmas, que eso es ha sido una cosa importante, ¿no? Primero que era el uso de medicamentos en el primer nivel de atención. Ese fue el primer desafío que tuvimos que superar aquí. Había medicamentos a los que no tenía acceso los médicos del primer nivel de atención. Cambiar esos niveles de uso no es tan fácil porque después hay que iniciar los procesos de estimación y de compra, porque no solo es de decir vamos a implementar estatinas y mañana se compran, ¿no? O sea, hay que hacer procesos de estimación de medicamentos, hacer las solicitudes de plata, de dinero y luego los procesos de compra. Pero sin embargo, con la facilitación de todos estos procesos se va avanzando. Yo creo que todavía hay limitaciones, sin embargo, nosotros sí podemos decir que todos los pilares e intervenciones de la estrategia HEART ya fueron implementados en El Salvador. Lo que nos falta a nosotros es mejorar la calidad, ¿no? Llegar a esos estándares que nos han puesto del 80%, que llegar a estándares del 80-90% no es tan fácil. O sea, es un desafío grande, principalmente en corto tiempo. Así es. Gracias por aclarar que nos dicen que las personas que están desde México están en Balancán, Tabasco. Así que muchas gracias. Vamos a ver a Lima, creo que pues alguna otra pregunta. Solo Mirna Meléndez dice, excelente ponencia, doctor. ¿Qué ventajas y limitantes se han evidenciado con el uso del SIS en la implementación de la iniciativa HEART? Ventajas y limitantes. Muy buena pregunta, muchísimas gracias por hacerla. Las ventajas ya las mencioné de alguna manera diciendo de que tenemos registros nominales de personas con enfermedades no transmisibles. Para eso a nosotros siempre que nos pedían el dato, ¿cuántas personas son hipertensas? ¿Cuántos son diabéticos en El Salvador? Ese dato era imposible darlo. Lo que podíamos dar era un número de consultas de hipertensos, un número de consultas de diabéticos, de enfermos renales. El CIS nos ha venido a facilitar ese trabajo. Lógicamente que todavía, como no hay un identificador único, tenemos que hacer depuraciones o filtros o quitar duplicados. Sin embargo, ya tenemos bases de datos para poder hacer ese trabajo. Algunas limitaciones todavía es que no hay algunos campos que son de carácter obligatorio, ¿no? O sea, un ejemplo de la evaluación del riesgo cardiovascular, para que a ningún médico se le olvide realizar la evaluación del riesgo cardiovascular, debería de ser de carácter obligatorio. Pero eso no está sucediendo todavía. Yo creo que hay que seguir trabajando en esos aspectos, en la socialización de este tema y poder volver, quizás nosotros decíamos que en términos del CIS, la calculadora del riesgo cardiovascular debería de aparecer ya en el CIS para cualquier hipertenso y que le debería de dar como resultado estimado esa evaluación del riesgo, el resultado del riesgo cardiovascular, y el médico aceptarlo o no aceptarlo, ese resultado que ahí le aparece. La otra es que le apareciera la vía clínica ya recomendada, cuál es el esquema de tratamiento para que el médico no se pierda en el protocolo de seguimiento, si va a usar o no va a usar estatinas, si va a usar o no va a usar aspirina y la dosis de los medicamentos que va a usar. Yo creo que esas son como oportunidades de mejora que tenemos que seguir trabajando, pero para nosotros el CIS ha sido una ventaja muy importante para poder presentar estos resultados. Con la incorporación de todos esos parámetros clínicos, que son los que realmente nos dicen cómo es el paciente, el CIS nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Porque realmente no solo vemos la epidemiología a nivel como de salud pública, sino que estamos viendo cómo clínicamente realmente el paciente mejora con cada intervención, ¿verdad? Así que sí nos ha ayudado muchísimo. Pues no hay alguna otra pregunta, pero bueno, ha sido, creo yo, de mucho provecho, ¿verdad? Mucho provecho esta tarde, siempre agradeciéndole a usted, doctor, agradeciéndole a todos los colegas, a la audiencia, a las personas que se han conectado desde
el exterior del país. Gracias también por estar interesado. Sepan que siempre, en cualquier momento que se les pueda brindar algún apoyo con alguna consejo, sugerencia, pues aquí estamos, ¿verdad? Porque ya 4 años casi tenemos ya cierta experiencia, ¿verdad? Se ha acumulado esa experiencia y es muy bueno compartirla. Así que les agradecemos mucho. Nos despedimos, ¿verdad, doctor? Sí, muchísimas gracias por su participación activa y lógicamente en las intervenciones en los establecimientos de salud y no nos desanimemos, sigamos adelante porque tenemos una ruta trazada, ¿no? Ya el riel está puesto donde debemos de caminar y lo que tenemos que seguir es avanzando, cerrando brechas y con el apoyo de nuestras autoridades, creo que podemos avanzar más rápido. Muchas gracias. Bueno, gracias, un gusto. Adiós.